A continuación va a presentar Laura Fernández Fernández, que es profesora titular en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. El eje principal de su investigación es el estudio de las artes del libro y de la cultura escrita en la Edad Media, con especial atención a la producción libraria de Alfonso X. Se interesa por los agentes que intervienen tanto en el diseño intelectual como en la ejecución de los libros, en sus usos, sus espacios y ritualidad. Buena parte de su trabajo se articula en el marco de las relaciones entre arte y ciencia y los procesos tecnológicos en la Edad Media, lo que ha facilitado su integración en equipos interdisciplinares con una perspectiva transversal de investigación. Igualmente se interesa por la conservación y la difusión del patrimonio bibliográfico medieval, la aplicación de nuevas herramientas para su estudio, digitalización y puesta en valor. Con esta presentación le cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Paula. Muy buenas tardes. Y desde luego, en primer lugar, quisiera agradecer tanto a Beatriz Canderá como a Elena Laoz su amable invitación para participar en estas jornadas y al Museo Arqueológico Nacional también agradecer por poner el foco de atención en una figura tan interesante como controvertida como es la de don Manuel Rico y Sinovas, una pieza fundamental para aproximarse al panorama científico de la segunda mitad del siglo XIX, así como a la bibliofilia y al coleccionismo librario del momento. El 29 de octubre de 1836 se reconocía por Real Orden la llamada Universidad Central, heredera de la universidad fundada por el cardenal Cisneros en 1499 en Alcalá de Henares. Las titulaciones universitarias, su equipo docente y su patrimonio bibliográfico se trasladaron a Madrid en los años siguientes para iniciar una nueva etapa. Entre los libros más valiosos de su fondo antiguo se encontraba un manuscrito realizado bajo patrocinio de Alfonso X, el Libro del Saber de Astrología, un compendio de 16 tratados científicos dedicados a la observación y al estudio de los astros, al instrumental científico necesario para llevarlo a cabo y a varios sistemas de medición temporal, a diferentes tipos de relojes. Este manuscrito había permanecido vinculado al patrimonio regio hasta el año 1505, momento en el que fue comprado por el cardenal Cisneros al rey Fernando el Católico, para posteriormente integrarse en el lote fundacional de la biblioteca del Colegio Mayor de San Ildefonso. Se trata de un códice de aparato, realizado con exquisita precisión, como podemos apreciar, tanto en su contenido textual como en su programa visual. Lamentablemente ha sufrido importantes mutilaciones a lo largo de los años, pero conserva íntegramente la mayor parte de sus folios y, desde luego, la belleza de sus imágenes y de su excepcional factura. No es extraño que una obra de estas características llamara la atención de los estudiosos a su llegada a los fondos de la Universidad Central en 1841. Al igual que había sido estudiada y copiada durante los años en que estuvo en la Biblioteca Regia y posteriormente en Alcalá de Henares. Años más tarde, en las dependencias de la universidad, en el antiguo noviciado de San Bernardo, lo pudo estudiar con detenimiento Manuel Rico y Sinovas. Después de formarse y ganar una fama merecida en los círculos intelectuales y científicos de Valladolid, Rico se había trasladado con su familia a Madrid en 1853 para tomar posesión de la Cátedra de Ampliación de Física en la Universidad Central. En esos años tuvo una intensa actividad como profesor, como investigador, pero además desarrolló una de sus principales aficiones, el coleccionismo de libros y de materiales librarios. No es extraño, por lo tanto, que fuera él quien recibiera el encargo de estudiar el manuscrito de Alfonso X y hacer su primera edición, impresa
por real orden en la imprenta de don Eusebio Aguado, impresor de cámara de Su Majestad. La edición, de gran formato y sufragada por el Estado, se publicó entre 1863 y 1867 por la Academia de Ciencias. En ella, Rico y Synovas daba a conocer el contenido del Códice de Alfonso X y realizaba un estudio pormenorizado de las copias conservadas del manuscrito, un trabajo también de carácter general sobre los colaboradores de los textos científicos del Scriptorium Alfonsi y sus principales obras. También utilizó el prólogo para hacer una sincera defensa de la figura de Alfonso X como hombre de ciencia que amaba el conocimiento, pero también como un sabio gobernante. Ese trabajo sabemos que había empezado años atrás y que, de hecho, recibió el apoyo y el refrendo de la Real Academia de Ciencias, tal y como se recogió en las actas de los libros de sesiones realizadas en los años 1860 y 1861. Y quisiera agradecer, desde luego, a don Juan Carlos Caro, de la Secretaría General y Archivo de la Real Academia de Ciencias, porque en estas últimas semanas me ha facilitado el acceso a toda esta documentación. Además, en la propia Academia se conservan los registros de los pagos realizados a Manuel Ginesta para las encuadernaciones de los primeros volúmenes. Esos pagos fueron ya publicados por Antonio Carpallo y Arantxa Domingo y son especialmente reveladores porque nos hablan de que 4 de esos ejemplares habían sido encuadernados de manera suntuaria, con guardas de seda, como regalo para la reina Isabel II y actualmente están custodiados, depositados en la Real Biblioteca. La edición, además, contaba con unas magníficas litografías realizadas por Federico Kraus, artista grabador alemán afincado en Madrid, donde alcanzó el título de grabador de la Real Academia de la Historia y que ya había participado en obras fundamentales como la de Monumentos Arquitectónicos de España. Además, es interesante señalar que la impaginación de esta edición respeta la propia impaginación del manuscrito alfonsí. Y algunas de las láminas de esas ilustraciones fueron realizadas en cromolitografía con excepcional calidad, como podemos ver en esta espléndida esfera armilar. A la izquierda pueden ver la iluminación del manuscrito alfonsí y a la derecha esa cromolitografía de Federico Kraus. Llama especialmente la atención, o desde luego a mí me la ha llamado, la dimensión pública que alcanzó el encargo real, publicitado en los periódicos como si fuera una gran gesta intelectual. Les he traído algunas de las noticias, especialmente interesante esta del Diario de Córdoba, publicada en 1863, donde podemos leer: la Academia de Ciencias ha empezado a publicar una obra que formará época en la historia de este cuerpo. Los escritos de Alfonso el Sabio, recopilados, completados y anotados por el académico don Manuel Rico y Synovas. El señor Rico ha conseguido, recorriendo y escuadriñando archivos y bibliotecas, completar las obras astronómicas de don Alfonso, que no se tenían íntegras en ninguna parte. Y es cierto. Hasta esta edición verdaderamente no se conocía este contenido. Dice: este trabajo de gran dificultad y mucha paciencia ha sido perfectamente desempeñado y constituye por sí solo un gran mérito, pero además el señor Rico ha hecho un estudio especial de las obras de aquel insigne monarca. No debemos olvidar que la edición es un encargo de carácter regio. Dice, y ha escrito un concienzudo prólogo que es más bien una obra entera. Deseamos que se den pronto a luz tan interesantes obras. O, por ejemplo, en el periódico El Tajo de Toledo, una sección nos documenta, dice, viajero científico. A fines de la semana anterior, el señor don Manuel Rico y Synovas, académico de número de la de Ciencias Exactas y catedrático de la Universidad Central, ilustrador
de los libros del saber de astronomía, y este es un matiz interesante que después comentaremos, del célebre toledano don Alonso el Sabio, que con inusitado lujo se están publicando en Madrid, a expensas del gobierno, bajó a esta ciudad con objeto de examinar los ejemplares de las tablas astronómicas que se le había asegurado existían en la biblioteca del Cabildo. Desgraciadamente no encontró más que un pergamino, folio, traducción italiana de escaso mérito, de que da cuenta Haendel en su catálogo publicado en Leipzig en el año 1830. Así que vemos cómo Manuel Rico y Sinovas está verdaderamente haciendo un periplo por archivos y bibliotecas, buscando esos materiales para que esa edición sea lo más completa posible. Una última noticia que es igualmente relevante, de nuevo el Diario de Córdoba, pero la podemos encontrar en otros medios, nos dice: Mr. Le Vernier presentó el día 3 a la Academia de Ciencias de París, en nombre del gobierno español, una curiosa obra de astronomía que tiene el doble mérito de ser la obra de un rey y de remontarse al siglo XIII. Es una edición in folio del libro del saber de astronomía del rey don Alfonso X de Castilla, compilado, anotado, comentado por don Manuel Rico y Sinovas. Dijo Mr. Le Verrier que Alfonso X era el más entendido astrónomo de su época y bajo el punto de vista de la historia de la astronomía, su obra, de la cual acaba de exhumar el señor Rico y Sinovas partes completamente inéditas, enterradas en los estantes de las bibliotecas españolas, será consultada con fruto. Prueba de que el manuscrito, que el libro del saber de astrología se conocía en los círculos intelectuales de la ciudad de Madrid, es el cuadro de Alfonso X que Eduardo Jimeno realizó por encargo de José de Madrazo para la Galería Regia que se quería plantear en el Museo del Prado. Vemos como el monarca posa con dos de las obras que mayor fama le habían otorgado, las 7 partidas y las tablas astronómicas. Y les pongo un detalle porque de una manera un tanto ingenua y desde luego totalmente errónea, Eduardo Jimeno había entendido que esas tablas astronómicas, que no dejaban de ser tablas numéricas normalmente recogidas en un manuscrito, eran una tabla propiamente dicha, como podemos ver en la imagen proyectada en pantalla. Pero lo interesante, y les llamo la atención, vemos que el pintor ha utilizado la rueda de la corona meridional copiando de manera fidedigna la constelación que aparece en nuestro manuscrito complutense, una de las únicas 3 constelaciones que no habían sido mutiladas previamente. Así que vemos que desde luego el pintor tuvo acceso de alguna manera a nuestro manuscrito. Manuscrito que, como ya he comentado en varias ocasiones, fue tristemente mutilado. Ayer Elena Laoz comentaba esa práctica que desde luego debemos retrotraer a fechas en este caso muy tempranas, no es solo un fenómeno del siglo XIX. En el caso del manuscrito alfonsí sabemos que estos recortes se hicieron antes de 1562, pero afortunadamente contamos con una serie de copias posteriores que nos han permitido reconstruir tanto el contenido textual como el contenido icónico de nuestro manuscrito. Conservamos, como pueden ver en pantalla, 9 copias del manuscrito alfonsí y les he marcado en color rojo 2 que son especialmente destacadas para la edición que estamos comentando. Me refiero a la copia conservada actualmente en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia y desde luego a la copia que se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, el manuscrito 1197 del que hablaremos en varias ocasiones a continuación. De hecho, el propio Rico y Sinovas, en su edición, nos hace una advertencia y nos sitúa, nos explica cuál ha sido su medio de trabajo. Nos dice: no existiendo en el códice original del rey don Alonso las primeras vitelas o fojas hasta llegar a la lámina del Capricornio, nos hemos servido
para llenar este vacío del códice L número 3, que como copia se guarda en la Biblioteca Nacional de Madrid. Es el códice 1197 que acabamos de mencionar, el cual contiene solo 50 de las primeras hojas en vitela de los libros alfonsíes. Pero como a esta copia la faltasen los 2 primeros folios, se han suplido tomándolos del códice D número 97, que es el que se conserva en la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Así que estamos viendo cómo Rico compone el contenido a partir de esos 3 registros, utilizando como base el códice alfonsí y completando aquellas lagunas o folios que habían sido recortados a partir de los otros 2 manuscritos que se encontraban también en Madrid. La última copia, o la copia más reciente de nuestro manuscrito, se conserva en la biblioteca del Museo Lázaro Galdiano. Se trata de 3 volúmenes en papel realizados en cuidada escritura cursiva del siglo XIX y suponen un eslabón de máximo interés en la transmisión del libro del saber de astrología. Los 3 ejemplares fueron catalogados en 1998 por Juan Antonio Lleves como copias del texto alfonsí, pero antes y posteriormente han permanecido fuera en gran medida de la historiografía de los estudios alfonsíes, a pesar de ser una fuente documental de gran interés. La primera vez que consulté estos manuscritos, estos 3 tomos, en el año 2008, intuí desde el primer momento que esos materiales únicamente tenían sentido en relación a la labor investigadora de Rico y Synovas. Y de hecho, ya entonces me lo planteé y ahora lo puedo afirmar, se trata de su copia personal, del autógrafo de Rico y Synovas para realizar la edición. Y de hecho le agradezco profundamente de nuevo a Beatriz como a Elena que me invitaran a participar en estas jornadas, porque eso ha servido como nueva motivación, como estímulo para volver a consultar estos materiales y encontrarme con información inédita que desde luego no esperaba identificar. Con cuidada caligrafía vemos como el autor, Rico y Synovas, copió el texto, como les decía, utilizando como base ese manuscrito alfonsí y complementando con los otros 2 ejemplares. Es enternecedor, si me permiten la cercanía de la expresión, ver cómo muchas de las frases se ve que Rico ha ido copiando el manuscrito alfonsí y en un momento determinado se ha interrumpido porque se encuentra con una laguna. Y días después completa esa parte de la frase, probablemente trabajando en la Academia de la Historia o a partir de otros borradores, y se ve que hay un cambio en la propia escritura y un cambio en la tinta. Así que se puede ir siguiendo poco a poco el proceso que él desempeñó, ¿no?, en esta labor. No solo además copia el texto, lo va interpretando, a veces hace acotaciones cuando se encuentra con algún vocablo que considera que tal vez no es suficientemente claro, hace alguna postilla, alguna precisión. Por ejemplo, en este detalle que les estoy proyectando, al final se nos dice «Fit solo componer e enderezar e trasladarlo aquí en este libro», y pone entre paréntesis «en este o a este códice», para un poco tener esos recordatorios y entender en profundidad lo que está transcribiendo. Además del texto, Rico se preocupó muy especialmente por reproducir de manera fidedigna el repertorio figurativo. Y vemos cómo con una precisión que es desde luego sorprendente, copia toda la información de esas ruedas, pero luego podemos ver que, como en el manuscrito original la mayor parte de las constelaciones habían sido recortadas, lo que hizo fue calcarlas directamente del manuscrito 1197 de la Nacional, y utiliza un papel, como un papel cebolla, que él utilizó
aquí lo podemos ver, para calcar con precisión esas imágenes. Es interesante además porque en el libro de actas de la Real Academia de Ciencias del año 1863 se nos dice que Rico fue el autor de las ilustraciones, así que podemos entender que estos dibujos fueron realizados también de su propia mano. Algunos dibujos, como podemos apreciar, especialmente hermosos, como este astrolabio. A la izquierda tenemos el astrolabio del manuscrito original, a la derecha el dibujo de Rico, y que posteriormente sería utilizado para la litografía. Quiero además agradecer que en estos días me han ayudado muchísimo Carmen Peguero y todo el personal de la Biblioteca del Lázaro Galdiano para no solo darme el acceso a estos materiales, sino para ayudarme a digitalizarlos en un tiempo verdaderamente récord. Volviendo a la Biblioteca del Lázaro Galdiano y volviendo a manejar estos ejemplares, de pronto en el tomo 2, al final, en la contratapa, me encontré con una pequeña etiqueta que no sé por qué no había visto en el año 2008 y que tampoco estaba recogida en el catálogo. Esa pequeña etiqueta que pueden ver aquí en la parte superior derecha remite directamente al catálogo de la librería de Pedro Bindel y nos da la referencia precisa de ese catálogo que afortunadamente está digitalizado, se puede consultar y vemos que la referencia de la etiqueta aparece también en la sección de códices en vitela y manuscritos notables, 3462, Alfonso X el Sabio, libros de astronomía, copia moderna, 3 tomos en folio, chagre en color café. Nos da los datos de la encuadernación, 800 pesetas, una cifra nada desdeñable, pero lo que más me interesa destacar es que nos dice traslado fiel de los manuscritos originales hecho de puño y letra de don Manuel Rico y Sinovas. Así que ya no tenemos ninguna duda al respecto. Sabemos que Lázaro Galdiano también fue coleccionista de autógrafos, así que no es extraño que se interesara por esta pieza y que la adquiriera de esa librería de Bindel. Para completar nuestro periplo, simplemente quería comentar el título que Rico y Sinovas le dio a su edición. Si bien él sabía que el título original de la obra era Libro del Saber de Astrología, y así lo recoge en su interior, decidió transformarlo y sustituirlo por Libros del Saber de Astronomía, ya que además de la edición del manuscrito complutense, recogía diferentes tratados científicos y sobre todo porque el término astronomía expresaba de manera más clara el contenido científico de la obra en el contexto intelectual del siglo XIX. La edición de Rico y Sinovas ha servido durante décadas como base para la historiografía alfonsí, muy especialmente para los estudios de historia de la ciencia, por lo que tiene un incuestionable valor. No obstante, es una edición defectuosa, con múltiples errores de transcripción, que ha dado lugar a no pocas confusiones y malas interpretaciones, pero que también ha servido como elemento de debate, enriqueciendo, sin lugar a duda, los estudios de Alfonso X. A pesar de la cuestionable edición del texto, no debemos olvidar, o desde luego yo no lo olvido, que don Manuel realizó un trabajo ímprobo de búsqueda y localización de los manuscritos y que su amanuense transcripción merece todo nuestro respeto. Rico y Sinovas investigó los testimonios del Libro del Saber de Astrología, que pudo localizar, como hemos visto, en varias bibliotecas. A partir de ese trabajo concienzudo, compuso su contenido. Es cierto que en ocasiones con licencias excesivas y cuestionables desde nuestra perspectiva investigadora, pero a día de hoy seguimos utilizando esa edición y la investigación realizada con los medios disponibles nos sigue sorprendiendo. Desde aquí, cuanto menos, mi más sincero agradecimiento al trabajo realizado por Rico y Sinovas y, desde luego, gracias por su atención.